Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática, el amor de Dios y su justicia. Lección número 10. Las reglas del conflicto. El texto para memorizar es Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En un escenario donde el destino de todo un pueblo se jugaba, una batalla épica tuvo lugar en el Monte Carmelo. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías se enfrenta no solo a los profetas de Baal, sino a algo mucho más grande, algo oculto detrás de los ídolos y los dioses que las naciones paganas adoraban. Las Escrituras dicen lo siguiente: Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Lo que parecía ser un simple conflicto entre el Dios de Israel y los dioses de las naciones es en realidad una revelación más profunda, porque detrás de esos dioses que los pueblos vecinos adoraban había algo más, algo que no era producto de la imaginación humana, sino de un enfrentamiento cósmico entre fuerzas invisibles del bien y del mal. Los pueblos, en vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios. Las Escrituras nos revelan que la idolatría, en realidad, era un juego de sombras, donde demonios se ocultaban detrás de las imágenes de los dioses. Cada pasaje que habla de idolatría, de dioses extranjeros, en realidad está hablando de algo mucho mayor, del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. ¿Estás listo para entender lo que realmente está en juego? El anterior trasfondo nos permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de ese conflicto y cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, un ángel demorado. Segundo, el dragón de Apocalipsis. Tercero, el caso de Job. Cuarto, el gobernante temporal de este mundo. Quinto, límites y reglas. Un ángel demorado. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
A través de las Escrituras, hemos descubierto algo sorprendente. Los falsos dioses que las naciones adoraban no eran meros productos de la imaginación humana. Eran demonios disfrazados, astutas manifestaciones del enemigo de Dios, escondidos tras la máscara de la idolatría. Pero esto es solo el principio. Las Escrituras van más allá, revelando una conexión aún más perturbadora. Los gobernantes celestiales demoníacos, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, también manipulan incluso a los gobernantes terrenales, fuerzas invisibles, actuando en las sombras, moviendo los hilos de la historia humana. Estas entidades demoníacas no solo influyen en los reinos terrenales, sino que también se oponen a los agentes angélicos enviados por Dios. Un choque entre las fuerzas del bien y el mal que va mucho más allá de lo que podemos ver. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo afectan estas batallas cósmicas a nuestras vidas y decisiones? Es hora de descubrir la verdad detrás de la lucha que define nuestro destino. Teniendo en cuenta el relato bíblico de Daniel, capítulo 10, versículos del 1 al 14, y prestando especial atención a los versículos 12 y 13, que dice: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué enseñanza relevante contienen estos versículos acerca del conflicto cósmico? ¿Qué opinas de la oposición enfrentada durante 21 días por el ángel Gabriel enviado por Dios? En Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 14, especialmente los versículos 12 y 13, revela una visión fascinante sobre la guerra espiritual que se libra más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En este pasaje, el profeta Daniel recibe una revelación, y el ángel Gabriel se le aparece para explicarle lo que está sucediendo. Los versículos 12 y 13 en particular son fundamentales para comprender la naturaleza del conflicto cósmico desde la perspectiva bíblica. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué enseñanza relevante contienen estos versículos acerca del conflicto cósmico? La enseñanza relevante acerca del conflicto cósmico es la siguiente. Este pasaje de Daniel 10 ilustran claramente la naturaleza de la lucha espiritual que está sucediendo en un nivel cósmico, más allá de lo visible. El conflicto cósmico entre las fuerzas del bien, representadas por los ángeles de Dios, y las fuerzas del mal, representadas por los demonios de Satanás y sus líderes celestiales. Es una guerra constante que afecta no solo a los seres humanos, sino también al mundo espiritual. En esta enseñanza relevante se destacan 3 aspectos importantes. Primero, la importancia de la oración y la persistencia. Segundo, la intervención de Miguel, Cristo. Tercero, la lucha cósmica y su impacto en el mundo terrenal. Veamos una corta pero profunda explicación de cada uno de estos aspectos. La importancia de la oración y la persistencia. El hecho de que el ángel Gabriel haya sido enviado desde el primer día que Daniel comenzó a orar, pero que se retrasó debido a la oposición del príncipe del reino de Persia, que simboliza un falso ángel guardián de Satanás o a Satanás mismo y sus fuerzas, muestra que aunque nuestras oraciones son escuchadas de inmediato por Dios, las fuerzas espirituales malignas pueden retrasar la respuesta, lo que requiere perseverancia y fe. La intervención de Miguel
Cristo. Miguel, el nombre que proviene del hebreo Micael, que significa ¿quién como Dios? Y Miguel es identificado como Cristo. El hecho de que Miguel venga para ayudar al ángel Gabriel demuestra que, en última instancia, la victoria sobre las fuerzas del mal se logra a través del poder de Cristo. Miguel es el líder de las huestes celestiales, es una teofanía de Dios el Hijo, y su intervención es decisiva para derrotar al príncipe de Persia. Esto resalta que, aunque las batallas sean intensas, la victoria final está asegurada en Cristo. La lucha cósmica y su impacto en el mundo terrenal. El hecho de que los príncipes demoníacos interfieran con los planes divinos en la tierra resalta la conexión entre el mundo espiritual y los eventos que suceden en la tierra. Las influencias espirituales pueden tener un impacto directo en los gobernantes y las naciones, y las batallas no se libran solo a nivel terrenal, sino también en los reinos invisibles. Ahora respondamos la segunda pregunta. ¿Qué opinas de la oposición enfrentada durante 21 días por el ángel Gabriel enviado por Dios? La oposición enfrentada por el ángel durante 21 días es un tema clave para reflexionar en el contexto del conflicto cósmico. Esta situación nos recuerda varias lecciones importantes. Primero, la magnitud de la lucha espiritual. Segundo, la importancia de la perseverancia en la oración. Tercero, la revelación de que la lucha espiritual está más allá de lo visible. Sobre la magnitud de la lucha espiritual se resalta lo siguiente. La resistencia del príncipe del reino de Persia muestra que la lucha espiritual es seria y compleja. Las fuerzas del mal no se rinden fácilmente, y aunque Dios tiene el control, los creyentes deben estar preparados para enfrentar pruebas prolongadas y difíciles. Sobre la importancia de la perseverancia en la oración, vemos que Daniel oró durante 21 días, y aunque no vio respuestas inmediatas, su persistencia fue fundamental. La resistencia que el ángel Gabriel experimentó no fue un obstáculo para el cumplimiento del plan divino, sino parte de la lucha espiritual que tiene lugar en el universo. Esto enseña la necesidad de persistir en la oración, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. sobre la revelación de que la lucha espiritual está más allá de lo visible, se resalta que El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás influye en los eventos cotidianos y en nuestras dificultades, recordándonos que no todo lo que nos sucede tiene explicaciones terrenales. El pensamiento inspirado dice: durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Del estudio de hoy, podemos extraer la siguiente lección espiritual. La esperanza en el amor de Dios en medio del conflicto. El amor de Dios, que no impone, nos sostiene en la lucha y nos lleva a la victoria. No importa cuán difícil sea el camino, porque sabemos que el amor divino está obrando en favor de cada uno de nosotros. Y esa es la victoria más grande que podemos esperar. El dragón de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
En un lugar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, una batalla se libró en el corazón mismo del cosmos. No es una lucha simple. Es un conflicto prolongado entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El libro de Apocalipsis nos revela una imagen aterradora. Un dragón, un gran dragón, que no es solo una figura mitológica, sino una representación de algo mucho más profundo y oscuro, el mismo Satanás. Este dragón no solo desafía a Dios, él engaña, manipula y persigue, controlando los reinos terrenales a lo largo de los siglos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A través de su astucia, intenta arrebatarle la esperanza al pueblo de Dios. Pero, ¿quién es este dragón realmente? ¿Por qué lucha con tanta furia? ¿Y qué significa esto para nosotros, aquí, en la tierra? Hoy exploraremos la verdad detrás de este conflicto cósmico. Un conflicto que no solo involucra a ángeles y demonios, sino también nuestras propias vidas. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente está en juego? Vayamos a las Sagradas Escrituras en búsqueda de respuestas a los muchos interrogantes que tenemos. Teniendo en cuenta Apocalipsis 13 versículos del 1 al 8, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué revela esto acerca de los alcances de la jurisdicción del dragón? Apocalipsis 13 versículos del 1 al 8 describe una visión impactante de una bestia que surge del mar, con características que la hacen temible y poderosa. Este pasaje menciona que la bestia recibe poder del dragón, Satanás, y que es adorada por los habitantes de la tierra. Además, se le da autoridad para actuar por un período simbólico de 42 meses, que equivale a 3 años y medio, es decir, por un período de 1260 años. Este tiempo simbólico representa un período de persecución intensa contra el pueblo de Dios. Este período de persecución inicia en el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798, fecha que da inicio al tiempo del fin. A la luz de la Biblia, este pasaje de Apocalipsis 13 versículos del 1 al 8 revelan varios aspectos sobre los alcances de la jurisdicción del dragón o Satanás. Primer aspecto, el control sobre los reinos terrenales. Segundo aspecto, la persecución del pueblo de Dios. Tercer aspecto, la autoridad y el poder temporal. Sobre el control sobre los reinos terrenales, podemos decir lo siguiente. El dragón, que representa a Satanás, tiene una influencia directa sobre las potencias terrenales. Al otorgar su poder a la bestia, que representa un sistema de poder político y religioso apóstata que se levanta en oposición a Dios y a su pueblo, es decir, el dragón extiende su dominio y establece una agenda que está en contra de los principios de Dios, específicamente la adoración y la fidelidad a Él. Sobre la persecución del pueblo de Dios es de resaltar: la bestia se levanta para oponerse al pueblo de Dios, un tema recurrente en el libro de Apocalipsis. Esta persecución se manifestará en una forma más clara en los últimos tiempos, especialmente en relación con la imposición de la marca de la bestia. Esta marca de la bestia representa un sistema de adoración falsa, adoración en el día domingo, que se contrasta con la adoración verdadera de Dios, adoración en el día sábado. Los fieles de Dios deben resistir la presión para no aceptar este sistema falso y mantenerse firmes en su fe. Sobre el tercer aspecto, la autoridad y el poder temporal, se afirma que la bestia que sube del mar recibe su poder del dragón en el año 538 después de Cristo,
lo que significa que Satanás tiene autoridad sobre ella para influir y dominar. Sin embargo, el poder temporal que tiene la bestia es limitado y solo puede existir dentro del marco del plan divino, aunque es una amenaza real. La soberanía de Dios sigue siendo suprema, y en última instancia, Dios derrotará a las fuerzas del mal. En este momento del estudio, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primera, el dragón, Satanás, no solo combate contra Dios y sus siervos, sino que también es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a través de los siglos. Segunda, el dragón, Satanás, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A esta bestia del mar también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tercero, Satanás, el dragón, concede a una bestia, un poder político religioso terrenal, poder y autoridad para gobernar. Este poder es ejercido con el fin de usurpar el culto debido a Dios. La bestia blasfema contra el nombre de Dios y guerrea contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo, 1260 años o 42 meses. Esta autoridad y jurisdicción mundiales le son dadas por el dragón, el gobernante usurpador de este mundo. Aunque Satanás y sus fuerzas malignas parecen tener poder sobre la tierra, hay algo que debemos recordar. Su tiempo es limitado. Él sabe que le queda poco tiempo y cada paso que da está marcado por la certeza de su derrota final. Las Escrituras nos aseguran que los eventos de Apocalipsis se desarrollan dentro de un plan divino con límites temporales claros, donde el mal no prevalecerá para siempre. Del estudio de hoy, podemos extraer la siguiente lección espiritual. El mensaje de esperanza es claro. Dios triunfará. El mal tendrá un fin, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, eliminando para siempre el dolor, la muerte y el sufrimiento. La victoria de Dios es segura, y en Él encontramos la esperanza que nos da fuerzas para seguir adelante. No importa cuán difíciles sean las pruebas, el tiempo de la oscuridad es breve. La luz de la victoria de Dios se acerca, y con ella, la promesa de un futuro sin más lágrimas ni sufrimiento. Permanezcamos firmes, porque el amor de Dios siempre nos llevará a la victoria final. El caso de Job. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En el libro de Job se nos ofrece una ventana única al corazón mismo del gran conflicto que va más allá de lo que vemos en la tierra. Aquí no solo somos testigos de un simple diálogo entre Dios y Satanás. No, lo que se nos revela es mucho más grande y profundo. En el escenario celestial, una reunión celestial se lleva a cabo donde se encuentran presentes seres celestiales, observando cada movimiento, cada palabra. En medio de esta escena trascendental, Dios plantea una pregunta que cambia todo. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Pero qué significa esta pregunta? ¿Por qué Dios la hace? La respuesta no es tan simple como parece. La pregunta va más allá de Job. Está en el centro de una disputa mucho mayor, un enfrentamiento cósmico que involucra el corazón mismo de la humanidad. Este momento no es solo una cuestión de justicia o sufrimiento individual. Es una escena de gran magnitud,
donde se pone en juego algo mucho más profundo: la fidelidad humana, la justicia divina y el amor inquebrantable de Dios. En este conflicto cósmico, todos somos parte de la historia, y lo que está en juego es nuestra fe, nuestra respuesta frente a las pruebas. Hoy, en esta sección del video, exploraremos esta fascinante historia, donde un hombre, Job, se convierte en el centro de una lucha cósmica. ¿Cómo afectará esto nuestra comprensión del sufrimiento y la justicia de Dios? Te invitamos a descubrirlo. Teniendo en cuenta el relato de Job, en especial el capítulo 1, versículos del 1 al 12 y capítulo 2, versículos del 1 al 7, responde la siguiente pregunta: ¿qué principios del gran conflicto se revelan aquí? En Job capítulo 1 versículos del 1 al 12 y capítulo 2 versículos del 1 al 7 se presentan principios clave del gran conflicto que son fundamentales para entender la lucha cósmica entre el bien y el mal y cómo se manifiestan en la vida de los seres humanos. A continuación, se analizan los siguientes principios más relevantes. Primero, la existencia de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Segundo, el papel de la libertad y el libre albedrío en el conflicto. Tercero, el sufrimiento como parte del conflicto, pero no como un castigo divino. Cuarto, la intervención divina y la protección de Dios. Quinto, la fidelidad humana como testimonio ante el universo. Sexto, la victoria final de Dios sobre el mal. Veamos una corta pero profunda explicación de cada uno de los anteriores principios. La existencia de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. En estos pasajes se revela que las pruebas de Job son parte de una lucha cósmica entre Dios y Satanás. Satanás, como acusador, cuestiona la fidelidad humana, afirmando que las personas solo siguen a Dios por las bendiciones que reciben. La pregunta de Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Implica que Satanás está constantemente buscando a aquellos que son fieles a Dios para intentar hacerles caer y cuestionar la justicia de Dios. El papel de la libertad y el libre albedrío en el conflicto. El libre albedrío es esencial en la Biblia y el gran conflicto. En el caso de Job, Dios permite que Satanás actúe, pero con límites específicos, respetando la libertad humana. Dios no quiere adoración forzada, sino que las personas elijan seguirle libremente, incluso en el sufrimiento. A través de la prueba de Job, se muestra que el mal no puede destruir una fidelidad genuina basada en una elección libre. El sufrimiento como parte del conflicto, pero no como un castigo divino. El sufrimiento de Job muestra que no todo dolor es el resultado de nuestras malas decisiones. El sufrimiento humano no es un castigo divino, sino una consecuencia del gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás causa la aflicción, tratando de hacer que los humanos abandonen su fe. Dios permite las pruebas para refinar y fortalecer la fe, no para destruirla. La historia de Job demuestra que Dios no es el autor del mal, y que el sufrimiento es parte de la lucha cósmica entre el bien y el mal. La intervención divina y la protección de Dios. Aunque Satanás tiene poder temporal para influir en las circunstancias, Dios mantiene el control absoluto. En el caso de Job, Dios le permite a Satanás afectar sus posesiones y salud, pero con límites claros, como no poder tocar su vida. Esto demuestra que Dios permite las pruebas dentro de su plan, siempre protegiendo a sus hijos según su voluntad y nunca los abandona, incluso en los momentos más difíciles. La fidelidad humana como testimonio ante el universo. La prueba de Job no solo es un desafío personal, sino una declaración pública ante el universo. El gran conflicto no solo involucra a la humanidad,
sino a todos los seres celestiales. Job se convierte en un testigo de la fidelidad a Dios, no por lo que recibe, sino por su fe inquebrantable en medio del sufrimiento. Esto subraya la importancia de mantener la fidelidad a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen injustas o incomprensibles, como parte de un testimonio más grande que involucra a toda la creación. La victoria final de Dios sobre el mal. Aunque Job pasa por terribles pruebas, el principio subyacente en estos pasajes es que Dios es el vencedor final. El conflicto cósmico tiene un fin. La victoria de Dios sobre el mal es segura. Job, a pesar de sus sufrimientos, mantiene su fe, y Dios lo restaura al final. Esto es un recordatorio para los creyentes de que, a pesar de las dificultades, el fin de la batalla es la victoria de Dios y la restauración de todo lo que el mal ha destruido. Del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. En medio del gran conflicto, Dios establece reglas y límites, resolviendo las acusaciones contra Él dentro de un marco de justicia y amor, sin violar los principios sagrados que rigen su gobierno. Estas escenas celestiales del libro de Job nos muestran cuán real es este conflicto y cómo se manifiesta en nuestra vida. Aunque las pruebas sean intensas, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su amor y soberanía siempre prevalecerán. Dios tiene un plan perfecto y al final su victoria nos llevará a la gloria. El gobernante temporal de este mundo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el gran conflicto cósmico que se desenvuelve más allá de nuestra comprensión, hay algo crucial que debemos entender. Dios ha concedido una jurisdicción terrenal significativa a Satanás, pero este dominio es temporal y limitado por reglas muy específicas. Lo sorprendente de este conflicto es que no solo las acciones de Satanás están restringidas, sino también las de Dios. Sí, el Señor, en su infinita sabiduría y fidelidad, ha establecido límites incluso para su propio poder en este enfrentamiento. No es que Dios haya perdido control, sino que ha elegido, por amor, permitir que el mal siga operando por un tiempo limitado. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa esto para nosotros, los habitantes de esta tierra? Hoy exploraremos este misterio profundo, donde el amor, el poder y la justicia divina se entrelazan en una batalla cósmica llena de significado. Para comprender este profundo misterio, la Biblia nos ofrece una clara visión sobre la influencia y el gobierno del diablo en el mundo, especialmente en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal. A continuación, vamos a leer y analizar 5 citas bíblicas y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan estos textos acerca del gobierno del diablo en el mundo? Texto número 1. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este versículo muestra que el diablo, a quien Jesús llama el príncipe de este mundo, tiene una influencia temporal en la tierra, pero que su gobierno está destinado a ser derrotado a través de la victoria de Cristo. Aunque Satanás gobernó en cierto momento, su autoridad está limitada y fue derrotado completamente por la obra redentora de Jesús en la cruz. Texto número 2. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
Aquí, Jesús afirma que Satanás no tiene poder sobre él. Él nada tiene en mí. Esto enseña que, aunque Satanás tenga influencia en el mundo, la autoridad de Cristo es mucho mayor. Nosotros los creyentes podemos confiar en que, a pesar del poder temporal del diablo, Cristo tiene la victoria final y está por encima de cualquier intento de Satanás. Texto número 3. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este versículo refuerza la idea de que Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado y su gobierno está en declive. El juicio de Satanás está relacionado con su derrota en la cruz, donde Cristo comenzó a despojar al diablo de su poder. Este juicio también señala el hecho de que el dominio de Satanás será finalmente aniquilado cuando Jesús regrese a establecer su reino eterno. Texto número 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se reconoce que el Dios de este siglo, una referencia a Satanás, tiene la capacidad de cegar el entendimiento de las personas para que no reciban la verdad del Evangelio. El diablo ejerce una influencia espiritual negativa sobre aquellos que no han aceptado a Cristo, intentando mantenerlos alejados de la luz de la salvación. Esto subraya la importancia de la lucha espiritual entre la verdad del Evangelio y las mentiras que Satanás trata de imponer sobre el mundo, usando poderes religiosos apóstatas. Texto número 5. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás le ofrece a Jesús toda la autoridad sobre los reinos del mundo durante la tentación en el desierto. Satanás declara que la autoridad sobre los reinos de la tierra le ha sido entregada desde el día en que Adán y Eva pecaron, lo que muestra su gobernabilidad temporal sobre el mundo. El diablo tiene una influencia directa sobre los reinos terrenales, lo que se ve en el sufrimiento, la injusticia y el mal en el mundo. Sin embargo, también se entiende que esta autoridad es limitada y será finalmente superada por el reino eterno de Dios. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, el de la luz y el de las tinieblas, originado en Satanás y su rebelión. Parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sin embargo, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno. Estos límites incluyen al menos dos aspectos. Primero, la entrega del libre albedrío a las criaturas. Segundo, el establecimiento de las reglas del pacto en cuanto al conflicto que desconocemos por el momento. El estudio de esta sección nos deja la siguiente lección espiritual. Dios, en su justicia y amor, ha establecido límites que respetan el libre albedrío y las reglas del pacto en cuanto al conflicto, lo que significa que, aunque el mal y el sufrimiento son reales, Dios permite la libertad de elección para preservar la integridad moral de sus criaturas. Esta comprensión nos ayuda a ver que, aunque no comprendamos todos los aspectos del conflicto cósmico, el sufrimiento no es un reflejo de indiferencia de Dios, sino parte de un plan más grande que culminará en la victoria final del bien sobre el mal. Límites y reglas. Mateo capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Imagina una batalla más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, un conflicto que no solo afecta a los seres humanos, sino al mismo carácter de Dios. Este es el conflicto cósmico, una disputa en la que Satanás presenta falsas acusaciones contra la bondad, la justicia y el gobierno divino. Es un conflicto, un enfrentamiento que no se puede resolver simplemente con poder. No se trata de una batalla de fuerza, sino de una demostración. Un conflicto que pone a prueba la naturaleza misma de Dios y la base de su gobierno basado en el amor. Cuando alguien en una posición de poder es acusado, la única forma de responder a tales acusaciones es permitir una investigación libre y justa. Este es el desafío que enfrenta Dios. Si su gobierno, basado en amor, es puesto en duda, no puede ser ignorado ni barrido bajo la alfombra. Hoy, en este estudio, exploraremos cómo este conflicto cósmico está revelando la verdadera naturaleza de Dios y del diablo, y cómo, al final, la justicia y el amor prevalecerán. Continuaremos nuestro estudio haciéndonos algunas preguntas. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión del conflicto cósmico y para nuestra interacción correcta con el problema del mal? ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, el bien caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. A continuación, vamos a leer y analizar dos citas bíblicas y responderemos la siguiente pregunta: ¿cómo muestran estos textos que la acción divina puede estar íntegramente relacionada con factores como la fe y la oración? Cita número 1. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Esta cita bíblica destaca cómo la falta de fe en la gente de Nazaret limitó la obra divina en ese lugar. Aunque Jesús tenía el poder para hacer milagros, su acción estaba restringida por la incredulidad de las personas. Esto muestra que la fe es un factor clave para que se manifieste el poder divino. Sin fe, las bendiciones y los milagros de Dios no se reciben plenamente. Cita número 2. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En este pasaje, Jesús explica a sus discípulos que algunos problemas espirituales solo pueden resolverse a través de la oración y el ayuno. Esto indica que la acción de Dios no solo depende de la voluntad divina, sino también de la fe activa y la oración del creyente. La oración, especialmente cuando se acompaña de fe, abre las puertas para que el poder de Dios actúe en situaciones difíciles o en milagros. En ambos relatos parecen existir ciertos límites o reglas de juego relacionados dinámicamente con aspectos como la fe y la oración. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Esto armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento entre el bien, Dios, y el mal, el diablo. Ello explica que puedan ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo dos citas bíblicas y responderemos la siguiente pregunta. Aunque hay muchas cosas que desconocemos, ¿cómo te ayudan estos textos a confiar en que Dios sabe qué es lo mejor, quiere lo mejor, pondrá fin al mal y dará paso a una dicha eterna? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo nos recuerda que, aunque enfrentamos sufrimiento y dolor en el presente,
Esas aflicciones no son eternas y son insignificantes comparadas con la gloria futura que Dios tiene preparada para nosotros. A través de este texto, Dios nos invita a mirar más allá de las pruebas momentáneas, confiando en que el sufrimiento de ahora es solo temporal y que al final su plan traerá una gloria indescriptible. Ahora leamos el último texto. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí el apóstol Juan describe el final del mal y el comienzo de una nueva eternidad, donde Dios estará con su pueblo, eliminando toda tristeza, sufrimiento y muerte. Nos da la seguridad de que Dios tiene un plan perfecto, donde el mal será erradicado y la paz eterna reinará. Es un recordatorio de que Dios quiere lo mejor para nosotros, y a pesar de las dificultades actuales, Él está trabajando en un futuro glorioso para sus hijos. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. El conflicto cósmico es una lucha sobre el carácter de Dios, donde Satanás desafía su bondad, justicia y gobierno basado en el amor, y no puede resolverse solo con poder, sino mediante una demostración de la verdad. Dios permite el mal y el sufrimiento dentro de límites temporales para mostrar el principio del libre albedrío y la justicia, mientras que la fe, la oración y otros factores que desconocemos son esenciales para que el poder divino actúe en nuestras vidas. Aunque enfrentamos dificultades, debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y al final, el mal será erradicado y nos llevará a una gloria eterna donde todo sufrimiento desaparecerá. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.